No era una fuga cualquiera. Pero tampoco era la primera. Y eso es exactamente lo que hace que esta historia sea diferente a todas las que has escuchado antes. Porque lo que ocurrió en el penal de alta seguridad de Puente Grande en aquella madrugada de jueves no fue solo la fuga de un hombre peligroso. Fue la demostración de que alguien había estudiado todas las fugas anteriores. Había analizado cada error. Había aprendido de cada fracaso. Y había construido algo que ningún sistema de seguridad estaba preparado para enfrentar. No un plan de fuga. Una arquitectura de paciencia. Quédate hasta el final. Porque hay un momento en esta historia en que todo lo que creías entender sobre cómo funciona el crimen organizado en México va a cambiar de manera permanente. Para entender lo que pasó hay que retroceder más de lo que la mayoría de los reportes retrocedieron. Hay que ir antes de Puente Grande. Antes de la captura. Antes incluso de que Rodrigo Fuentes Aldama se convirtiera en la sombra. Hay que ir a Arandas, Jalisco. Un municipio de poco más de 80.000 habitantes en los Altos de Jalisco. Una región conocida por tres cosas: el tequila, la ganadería y una identidad cultural tan marcada que los que nacen ahí dicen que llevan Jalisco dentro de una manera que no se puede explicar ni se puede perder. Rodrigo nació un martes de enero. El tercero de 4 hijos. Su padre, Ernesto Fuentes, era transportista de carga regional. Rutas entre Guadalajara, Lagos de Moreno y San Luis Potosí. Un trabajo honesto y agotador que dejaba poco tiempo y menos dinero. Su madre, Carmen Aldama, era maestra de primaria en una escuela pública a 5 minutos de la casa. Una mujer seria y metódica a quien sus alumnos recordaban 20 años después no por su simpatía sino por su exigencia. Por la manera en que no aceptaba excusas. Por la manera en que enseñaba que la única diferencia entre el que llega y el que no llega es la calidad de la atención que cada uno pone en lo que hace. Rodrigo aprendió esa lección. La aprendió tan bien que se convirtió en la base de todo lo que construyó después. Solo que no la aplicó donde su madre hubiera querido. En la escuela era lo que los maestros llaman un alumno incómodo. No porque se portara mal, sino porque hacía preguntas para las que los maestros no siempre tenían respuesta. ¿Por qué funciona esto y no aquello? ¿Quién decidió que así era como se hacía? ¿Existe otra manera? Ese tipo de preguntas que en un niño de 10 años suenan a curiosidad y en un adulto suenan a peligro. Su habilidad más notable no estaba en las matemáticas ni en las ciencias, aunque en esas también era bueno. Estaba en leer personas. En observar a alguien durante 30 segundos y saber con una precisión que desconcertaba qué quería esa persona. ¿Qué le asustaba? ¿Qué le motivaba? ¿Qué palanca había que mover para que hiciera lo que tú necesitabas que hiciera? Un don que en otro contexto podría haber producido un negociador brillante. Un psicólogo clínico extraordinario. Un político capaz de construir consensos donde no había ninguno. Pero Arandas no tenía muchos de esos caminos disponibles para un chico de familia trabajadora que terminó la preparatoria sin contactos ni dinero para una carrera universitaria fuera de Jalisco. Estudió 2 años en el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara. Ingeniería en sistemas. No porque le apasionara la tecnología en sí, sino porque entendió algo que muy pocos de sus compañeros entendieron desde el principio. Que el mundo que venía iba a ser de los que supieran cómo fluye la información. De los que supieran dónde está, cómo se mueve, quién la tiene y cómo interceptarla. Dejó la universidad al 3er año. No por fracaso académico. Por una oferta. Una oferta que llegó a través de un primo segundo que trabajaba en logística para una empresa que en el papel transportaba productos agrícolas entre Jalisco y Michoacán. Y que en la práctica hacía algo más. El primo le explicó que había gente interesada en hablar con él. Gente que había oído hablar de su manera de pensar. De su manera de resolver problemas. Rodrigo tenía 22 años. Y escuchó. Lo que le ofrecieron no fue violencia. Ese es un detalle importante que se pierde en casi todas las historias de reclutamiento del crimen organizado. La violencia llega después. O a veces no llega. Lo que llega primero es siempre lo mismo. Reconocimiento. La sensación de que alguien ha visto lo que vales antes de que el mundo lo haya visto. Le ofrecieron un rol de análisis. Procesar información que llegaba de múltiples fuentes dentro de la estructura logística del CJNG en el corredor del Bajío. Identificar patrones. Detectar inconsistencias. Generar reportes que llegaban a personas que Rodrigo nunca vería en persona, pero que tomaban decisiones basadas en lo que él producía. Le pagaban 3 veces lo que hubiera ganado con su título universitario. Y le trataban como a alguien cuya opinión importaba.
A los 24 años ya no estaba solo analizando. Estaba diseñando operaciones, coordinando movimientos entre células que no sabían que estaban siendo coordinadas por alguien tan joven. Porque Rodrigo nunca apareció como el más joven de la sala. Nunca apareció como el que estaba aprendiendo. Apareció siempre como el que ya sabía. El que había pensado en el problema antes de que nadie más supiera que había un problema. A los 27 había supervisado operaciones en 4 estados sin que su nombre apareciera en ningún reporte de inteligencia. Sin que ninguna autoridad tuviera un solo documento que lo conectara directamente con nada. Era un fantasma en el sistema. Un nombre que circulaba en conversaciones internas, pero que no dejaba rastro en el mundo externo. Eso era exactamente lo que había construido. No una identidad criminal visible. Una arquitectura de invisibilidad. La caída llegó por algo que Rodrigo describió después, en conversaciones que sus abogados nunca debían haber permitido que se filtraran, como el único error de categoría que había cometido en 5 años. Confiar. No en sentido sentimental. En sentido operativo. Hay personas en las que puedes confiar porque su interés y el tuyo están perfectamente alineados. Hay personas en las que no puedes confiar porque en algún punto su interés y el tuyo van a divergir. Y el error no es confiar en la segunda categoría. El error es no detectar a tiempo en cuál categoría está cada persona. Rodrigo confió en un operador que llevaba 2 años trabajando con él en el corredor entre Guanajuato y Michoacán. Un hombre eficiente, discreto y con acceso a rutas terrestres críticas. Lo que Rodrigo no supo, lo que ningún sistema de análisis que había construido detectó a tiempo, es que ese hombre llevaba 4 meses hablando con una unidad de inteligencia militar que le había ofrecido algo que el CJNG no podía ofrecer. Protección para su familia. No dinero. No impunidad para él mismo. Protección para su esposa y sus 3 hijos en caso de que algo le ocurriera. Ese era el punto de presión que Rodrigo no había identificado. Y esa ceguera le costó todo. La detención ocurrió en una operación quirúrgica de madrugada en una casa de seguridad en la periferia de Irapuato. Sin intercambio de disparos. Sin resistencia. Rodrigo entendió en el momento en que vio rodeada la casa que había sido vendido. Y entendió también, con una frialdad que los agentes que le detuvieron encontraron perturbadora, exactamente cómo había ocurrido. No dijo nada durante el traslado. 4 horas en silencio absoluto. Sentado en el asiento trasero de una camioneta sin ventanas, con las muñecas esposadas al frente. Pensando. Ya empezando a calcular. Puente Grande. El nombre completo es Centro Federal de Readaptación Social número 2. Pero nadie le llama así. Todo el mundo le llama Puente Grande. Y la razón por la que todo el mundo le llama así tiene que ver con lo que ese nombre representa en la historia del crimen organizado en México. Fue aquí donde estuvo el Chapo Guzmán antes de su fuga de 2001. Una fuga que cambió para siempre la manera en que México entiende la seguridad penitenciaria. Que demostró que los hombres con suficientes recursos y suficientes contactos pueden salir de cualquier lugar. Y que produjo una inversión masiva del Estado mexicano en transformar Puente Grande en algo diferente. En algo que no pudiera ser penetrado de la misma manera. Más cámaras. Más protocolos de revisión. Rotación constante de personal para evitar que los internos construyeran relaciones duraderas con los guardias. Restricciones de comunicación diseñadas para aislar a los presos de alto riesgo de cualquier contacto exterior significativo. Un sistema que sobre el papel era impenetrable. Que en los reportes de evaluación internacional recibía calificaciones de seguridad entre las más altas de América Latina. Y dentro del cual había ahora un hombre de 38 años que había pasado 5 años construyendo una arquitectura de análisis operativo para una de las organizaciones criminales más sofisticadas del continente. Un hombre que llegó a esa celda con una sola certeza: que el sistema que le contenía había sido diseñado por humanos. Y que los humanos siempre dejan grietas. El trabajo era encontrarlas. Los primeros 6 meses fueron de silencio total. Absoluto. Rodrigo no intentó establecer contacto con nadie dentro de la estructura del CJNG. No intentó comunicarse con el exterior. No intentó identificar guardias que pudieran ser accesibles. Solo observó. Con la misma metodología que había aplicado durante años para analizar operaciones criminales, aplicó ahora el análisis al sistema que le contenía. Las rutinas de los guardias tenían patrones que se repetían con variaciones predecibles. Las rondas nocturnas seguían una lógica de eficiencia que creaba momentos específicos de cobertura reducida.
El sistema de cámaras tenía ángulos muertos que ningún plano arquitectónico habría marcado como vulnerabilidades, pero que existían en la práctica por la manera en que el mobiliario y la infraestructura habían evolucionado desde la instalación original. Rodrigo memorizó todo esto sin escribir nada. Sin notas. Sin marcas en ninguna superficie. Todo en la cabeza. Un mapa mental de Puente Grande que crecía cada semana con nuevos detalles y nuevas observaciones. En el mes 4 identificó la ventana de 3 minutos en el perímetro exterior. 2 posiciones de vigilancia con una distancia entre sí que creaba un lapso predecible en el patrón de cobertura. 3 minutos que se repetían con una regularidad de reloj. Lo verificó durante el mes 4. Lo confirmó durante el mes 5. Y volvió a confirmarlo durante el mes 6. 12 semanas de verificación para estar seguro de que no era una anomalía sino una constante. El 7º mes comenzó la segunda fase. Las personas. Rodrigo había identificado durante su análisis inicial a varios miembros del personal que presentaban las condiciones que hacían posible lo que necesitaba. No buscaba corrupción obvia. No buscaba a alguien que ya estuviera tomando dinero o haciendo favores. Buscaba algo más sutil. Buscaba tensión. La tensión específica que produce la distancia entre lo que una persona necesita y lo que su vida le ofrece. Un guardia con 43 años que llevaba 17 en el sistema penitenciario y que había visto pasar a compañeros más jóvenes a posiciones de supervisión que él nunca había alcanzado. La acumulación de pequeñas humillaciones que ese tipo de trayectoria produce. La sensación de que el sistema al que has entregado la mayor parte de tu vida adulta no te ha devuelto lo que te prometió. Eso era lo que Rodrigo buscaba. Y cuando lo encontró en el guardia que eventualmente cedió, lo que hizo no fue lo que la mayoría hubiera hecho. No ofreció dinero. No amenazó. Empezó a hablar. Conversaciones aparentemente casuales durante los momentos de interacción permitidos. Conversaciones en las que Rodrigo demostraba de manera gradual y calculada que sabía cosas. Cosas sobre la vida del guardia fuera de Puente Grande. El nombre de su hija mayor. El nombre de la escuela donde estudiaba. El barrio donde vivía su madre. Detalles que llegaban a la conversación de manera tan natural que el guardia tardó semanas en entender que no estaba ante alguien que hacía preguntas. Estaba ante alguien que ya tenía respuestas. Y que elegía cuándo revelarlas. Ese momento de entendimiento, cuando el guardia comprendió completamente lo que Rodrigo le estaba comunicando sin decirlo, fue el momento en que el equilibrio de poder entre ellos cambió de manera permanente. No fue una amenaza. Fue una demostración. Y las demostraciones son más efectivas que las amenazas porque no se pueden desestimar como fanfarronadas. Son evidencia. El guardia comenzó pasando información pequeña en el mes 9. Cambios de turno planificados con varios días de anticipación. Alerta sobre operativos de revisión extraordinaria que normalmente se hacían sin aviso. Actualizaciones sobre modificaciones en los protocolos de rondas nocturnas. Información que en sí misma no era suficiente para nada. Pero que Rodrigo no estaba acumulando para usarla. La estaba acumulando para verificar algo. Para confirmar que el guardia era confiable. Que la información que pasaba era real y no fabricada para tender una trampa. 5 meses de información pequeña y verificable. 5 meses en que Rodrigo comprobó en cada caso que lo que el guardia decía correspondía con lo que él podía observar directamente. Solo cuando esa verificación fue completa, cuando el nivel de confianza operativa alcanzó el umbral que Rodrigo había establecido en su análisis, pasó a la siguiente fase. El teléfono llegó en el mes 14. Un dispositivo básico. Sin cámara. Sin conexión a Internet. Solo llamadas y mensajes de texto. Rodrigo lo encendió una vez para verificar que funcionaba. Lo apagó. Y no volvió a encenderlo durante 4 días. Porque lo primero que hay que entender sobre comunicaciones clandestinas dentro de un penal de alta seguridad es que el mayor riesgo no está en tener el dispositivo. Está en usarlo con demasiada frecuencia. En crear patrones de actividad que se vuelven detectables. Cuando finalmente lo usó, la llamada duró menos de 3 minutos. Rodrigo habló en un sistema de referencias indirectas que había diseñado durante meses específicamente para esa comunicación. Un sistema que para cualquier interceptor sonaría como una conversación entre 2 personas que discuten sobre un negocio de transporte. Para la persona al otro lado de la línea, que conocía el sistema, era un mapa operativo completo. La fecha elegida para la fuga no fue casual. Nunca lo era con Rodrigo. El aniversario de la detención del fundador del CJNG. Una fecha que dentro de la organización tenía el peso de un día histórico.
Una fecha en la que ejecutar una operación de esa magnitud no era solo logística. Era simbología. Era un mensaje que decía: mientras el Estado celebra sus victorias, nosotros ejecutamos las nuestras. El plan que Rodrigo había diseñado durante meses dependía de 3 elementos que tenían que funcionar de manera perfectamente sincronizada. El primero era la distracción. Los 2 incendios simultáneos en módulos opuestos del penal no eran para causar daño. Eran para activar protocolos. Para dividir la atención y los recursos del personal en 2 emergencias simultáneas que requerían respuesta inmediata en extremos opuestos del recinto. El segundo era la ventana. Los 45 segundos de cámaras desactivadas en el pasillo norte que el guardia comprometido tenía que ejecutar en el momento exacto que Rodrigo había calculado. No antes. No después. En el segundo exacto en que la distracción de los incendios estuviera en su punto de máximo impacto sobre la atención del personal. El tercero era la coordinación exterior. Un vehículo en un punto específico a una hora específica. Un contacto que había recibido instrucciones a través del sistema de comunicaciones indirectas y que tenía que estar donde tenía que estar sin saber completamente por qué. Rodrigo había diseñado el plan de manera que ninguna pieza exterior tuviera información completa sobre el conjunto. Si algo fallaba, si alguien era interceptado, lo que podían revelar era mínimo. Solo Rodrigo tenía la imagen completa. Solo Rodrigo sabía exactamente cómo encajaban todas las piezas. Jueves. 3 de la mañana. El fuego empezó primero en el módulo sur. Pequeño, controlado, diseñado para producir humo antes que llamas. El sistema de detección lo registró en 16 segundos. Las alarmas activaron el protocolo de respuesta. Personal de seguridad moviéndose hacia el módulo sur. Comunicaciones de radio fragmentadas entre múltiples unidades. Atención dividida. 8 segundos después, el segundo incendio. Módulo norte-este. La misma técnica. El mismo resultado calculado. El sistema procesando 2 emergencias simultáneas. El personal dividido entre 2 puntos de crisis en extremos opuestos de un recinto grande. Y en ese momento de máxima distracción, el guardia comprometido ejecutó lo que había acordado. 45 segundos. Una anomalía técnica en el registro del sistema. Un fallo momentáneo del que nadie iba a preguntar en medio del caos de 2 incendios simultáneos. Rodrigo conocía ese pasillo de memoria. Había caminado el recorrido en su cabeza miles de veces. Sabía exactamente cuántos pasos necesitaba. Sabía exactamente dónde estaba cada cámara. Sabía exactamente en qué momento la ventana de 45 segundos iba a cerrarse. Caminó. No corrió. La prisa produce ruido. La prisa produce movimiento que las cámaras periféricas pueden detectar incluso cuando no están enfocadas directamente en el pasillo. La calma es invisible. Caminó como si tuviera derecho a estar exactamente donde estaba. Llegó al perímetro exterior en el momento exacto en que las 2 posiciones de vigilancia estaban en el punto más alejado de su ruta habitual. 3 minutos. El mismo margen que había verificado durante 3 meses consecutivos. Los usó todos. Y cuando los guardias completaron la siguiente ronda y llegaron al punto desde donde la celda de Rodrigo debería ser visible, encontraron una celda vacía. Las alarmas tardaron 16 minutos. Lo que ocurrió en esos 16 minutos y en las horas que siguieron es algo que el equipo de extracción del CJNG había preparado con detalle. Pero que Rodrigo empezó a desviar casi inmediatamente. El primer vehículo le esperaba a 2 kilómetros del perímetro. El segundo intercambio ocurrió en una gasolinera en la periferia de Guadalajara. Ropa nueva. Documentos. Una ruta establecida hacia una casa de seguridad en Michoacán desde donde comenzaría el proceso de extracción completa del país. Era un buen plan. Rodrigo lo sabía porque él mismo había contribuido al diseño de planes similares en el pasado. Y sabía exactamente sus limitaciones. Planes de extracción como ese dependen de la colaboración del Estado en los primeros días. De que las autoridades busquen en los lugares obvios. De que la lógica operativa estándar apunte hacia donde el fugitivo debería estar. El problema era que Rodrigo había pasado 18 meses estudiando cómo piensan los que buscan. Y sabía que Michoacán era exactamente donde las autoridades esperarían que fuera. En el tercer punto de control del plan de extracción, Rodrigo hizo algo que nadie en el equipo había anticipado. Dijo que no continuaba hacia Michoacán. La conversación que siguió duró menos de 15 minutos, pero cambió completamente la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Rodrigo le explicó al hombre al mando del equipo de extracción que la fuga no era el objetivo final.
Que había algo que tenía que hacer antes de desaparecer. Algo que justificaba el riesgo de quedarse en lugar de salir. El nombre del comandante. Un oficial de inteligencia de alto rango que llevaba 3 años construyendo una unidad especializada en penetrar las estructuras internas del CJNG. Una unidad que había producido en ese tiempo la captura de 7 operadores importantes de la organización, incluyendo al propio Rodrigo. Una unidad que operaba con una sofisticación metodológica que Rodrigo había analizado desde Puente Grande con una mezcla de admiración profesional y furia calculada. Porque había reconocido en los métodos del comandante algo familiar. La misma lógica de análisis previo que él mismo aplicaba. La misma paciencia. La misma comprensión de que las organizaciones criminales no caen por la fuerza sino por la información. Por eso era peligroso de una manera que los operativos convencionales no lo eran. Y por eso tenía que ser neutralizado. No necesariamente con violencia. Con un mensaje que hiciera imposible que continuara operando con la misma efectividad. El equipo de extracción escuchó. Hubo silencio. Porque todos en ese vehículo entendían lo que Rodrigo estaba proponiendo. Y todos entendían lo que significaba si salía mal. Mientras el operativo de búsqueda movilizaba recursos en 5 estados, Rodrigo se quedó quieto. Eso es lo que nadie entendió hasta días después. La lógica de los operativos de búsqueda es predecible por necesidad. Tienen que cubrir los ejes más probables de movimiento. Las carreteras principales. Las rutas hacia la frontera. Los estados donde la organización tiene mayor presencia y mayores recursos de protección. Eso es exactamente lo que las autoridades cubrieron. Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit. Puntos de control. Coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional. Alertas en los puertos fronterizos. Una operación de búsqueda que era probablemente la más extensa que México había desplegado para un fugitivo individual en años recientes. Y Rodrigo estaba a 40 kilómetros de Puente Grande. En una colonia residencial de clase media en Zapopan. En una casa que no aparecía en ningún registro de la organización. Que no estaba conectada a ninguna persona con antecedentes criminales. Que había sido adquirida 18 meses antes, justo después de la detención de Rodrigo, por un hombre que no significaba nada para ningún sistema de inteligencia. Lo había preparado desde Puente Grande. 18 meses antes de que necesitara usarla. Esa era la diferencia entre cómo pensaba Rodrigo y cómo piensan la mayoría de los operadores criminales. La mayoría planifica el presente. Rodrigo planificaba el futuro que todavía no había ocurrido. El cuarto día de libertad fue cuando las autoridades cometieron su primer error visible. Detuvieron al guardia comprometido. No como resultado de una investigación ordenada y metódica que hubiera seguido pistas desde la fuga. Como resultado de una filtración. Alguien dentro de Puente Grande habló. Y eso tenía implicaciones que las autoridades tardaron en procesar completamente. Porque si alguien habló, había alguien que sabía. Y si había alguien que sabía y había esperado 4 días para hablar, había una razón para ese silencio. El interrogatorio del guardia produjo algo que nadie esperaba. No solo la historia de cómo Rodrigo había organizado la fuga. La historia de qué sabía Rodrigo que no debería haber podido saber. Información sobre operaciones clasificadas. Sobre la estructura de la unidad del comandante. Sobre métodos que nunca habían sido filtrados públicamente y que solo podían haber llegado a Rodrigo desde alguien con acceso de alto nivel. Alguien que no era el guardia. Alguien que seguía libre. Que seguía en su puesto. Y aquí la historia se vuelve más oscura y más complicada de lo que los titulares reflejaron. Porque lo que emergió del interrogatorio del guardia no era solo la historia de una fuga. Era la historia de una penetración mucho más profunda del sistema de seguridad mexicano. Alguien dentro de las instituciones había estado pasando información a Rodrigo durante meses. Quizás durante todo el tiempo que estuvo en Puente Grande. Información que le había permitido no solo planificar la fuga. Información que le había dado una imagen de la arquitectura de inteligencia del Estado que muy pocos funcionarios dentro del propio Estado tenían completa. Eso lo cambiaba todo. Porque ya no era la historia de un preso inteligente que había encontrado las grietas en un sistema de seguridad. Era la historia de una infiltración sistemática que ponía en cuestión la integridad de múltiples niveles del aparato de seguridad del Estado. Rodrigo fue capturado al 7º día. En el patio trasero de la casa en Zapopan. Sentado en una silla de plástico. Con una taza de café en la mano. El agente al mando del operativo declaró después que lo que más le sorprendió no fue encontrarle ahí. Era la expresión.
No era la expresión de alguien que había fracasado. Era la expresión de alguien que había terminado lo que tenía que terminar. Y la pregunta que ese detalle dejó abierta es la pregunta que todavía nadie ha podido responder con certeza. ¿Qué terminó en esos 7 días? ¿Qué ocurrió entre el momento en que se separó del equipo de extracción y el momento en que los agentes rodearon la casa de Zapopan? ¿Llegó al comandante? ¿Entregó el mensaje que había declarado querer entregar? ¿O el plan cambió en el camino por razones que nunca se hicieron públicas? Lo que las autoridades confirmaron fue lo mínimo. Una detención limpia. Sin resistencia. Sin incidentes. Sin heridos. Lo que no confirmaron fue lo que Rodrigo había hecho durante esos 7 días más allá de mantenerse oculto. Y ese silencio, ese espacio entre lo que se sabe y lo que se admite, es el lugar más revelador de toda la historia. Hay algo en la trayectoria de Rodrigo Fuentes Aldama que los análisis oficiales sistemáticamente evitan nombrar. No porque sea difícil de ver, sino porque nombrarlo obliga a hacerse preguntas incómodas sobre el sistema que se supone que debe contenerlo. Rodrigo no es un criminal violento en el sentido que la mayoría entiende esa expresión. No hay en su historial confirmado masacres, ejecuciones directas, desapariciones atribuidas a su mano personal. Lo que hay es algo diferente y en ciertos aspectos más preocupante. Un sistema de análisis e inteligencia operativa que rivalizaba con los mejores que el Estado mexicano podía desplegar. Una capacidad para penetrar instituciones y construir redes de información que hacía irrelevantes los muros físicos. Una metodología de paciencia y verificación que convierte cada entorno adverso en una fuente de inteligencia útil. Eso no es el perfil del criminal que el sistema de seguridad mexicano está diseñado para enfrentar. El sistema está diseñado para la violencia visible. Para las balaceras y los retenes y los cadáveres con narcomensajes. Para lo que se puede ver y documentar y presentar en una conferencia de prensa. No está diseñado para alguien que opera en el espacio entre la visibilidad y la oscuridad. Alguien que entiende los sistemas desde adentro mejor que los diseñaron. Alguien que puede sentarse en la celda más vigilada del país y usarla como laboratorio. Rodrigo está de vuelta en Puente Grande. Con el triple de restricciones. En aislamiento completo. Sin acceso a ningún tipo de comunicación. Con revisiones de su celda que ocurren de manera aleatoria y frecuente. Con un protocolo de vigilancia personal que según las autoridades hace imposible que lo que ocurrió antes pueda ocurrir de nuevo. Pero hay algo que ese protocolo no puede resolver. No puede borrar lo que Rodrigo dejó dentro del sistema. La desconfianza interna. La pregunta sin respuesta sobre quién era el informante de alto rango. La posibilidad de que esa persona siga en su puesto. La certeza de que la información que salió durante 18 meses no puede ser recuperada. Cada operativo que estaba activo durante ese periodo tiene que ser evaluado con la pregunta de si fue comprometido. Cada fuente de inteligencia humana tiene que ser revisada. Cada protocolo de seguridad que fue diseñado durante ese tiempo tiene que ser cuestionado. Ese es el legado real de lo que Rodrigo hizo. No la fuga. La contaminación. La imposibilidad de saber exactamente qué saben y qué no saben. Y en inteligencia, esa incertidumbre es más paralizante que la derrota directa. ¿Qué dice todo esto sobre la guerra que México lleva décadas peleando? Dice algo que es difícil de escuchar, pero que necesita ser dicho. Que la guerra no se gana ni se pierde en los operativos. Se gana o se pierde en los sistemas. En la capacidad del Estado para proteger su propia integridad interna. Para detectar la infiltración antes de que produzca daño. Para entender que las organizaciones criminales más sofisticadas no atacan los muros. Los rodean. Los penetran desde adentro. Los convierten en herramientas. Mientras el Estado construye muros más altos y protocolos más complejos, hay personas dentro de esas organizaciones que estudian esos muros con la paciencia y la metodología de un investigador científico. Que aprenden de cada fallo. Que adaptan. Que producen la siguiente generación de métodos antes de que el Estado haya procesado completamente lo que ocurrió con los anteriores. Rodrigo Fuentes Aldama es en ese sentido no solo un caso individual. Es un síntoma de algo más grande. De la brecha creciente entre la sofisticación de las organizaciones criminales más avanzadas y la capacidad de respuesta de instituciones que fueron diseñadas para un tipo diferente de problema. Esa brecha no se cierra con más guardias en los pasillos de Puente Grande. Se cierra, si es que se puede cerrar, con algo que es mucho más difícil de construir que un muro. Con integridad sistémica. Con la capacidad de confiar en que los que forman parte del sistema están realmente dentro de él. Y eso
En un país donde la distancia entre el sueldo de un guardia de prisiones y las necesidades de una familia de clase trabajadora es la materia prima con la que los Rodrigo del mundo construyen sus operaciones, es una pregunta que va mucho más allá de la seguridad. Es una pregunta sobre el tipo de país que México quiere ser. Y sobre si las herramientas que tiene ahora son suficientes para construirlo. ¿Crees que el problema es el sistema penitenciario? ¿O el problema es algo más profundo que ningún protocolo de seguridad puede resolver por sí solo? Dímelo en los comentarios. Y si esta historia te ha hecho pensar, suscríbete. Cada semana hay una igual de real, igual de incómoda e igual de necesaria.